Buenas noches, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos, más bien nos continúe bendiciendo. Hemos tenido un tiempo precioso de alabanza, de adoración, que inspira nuestro corazón para acercarnos a la presencia de Dios y darle gracias por todo. Bendigo a todos aquellos que nos están mirando, los que están conectados con la página de nuestra iglesia acá en la ciudad de Ambato. Envío un saludo a mis cuñadas en Guayaquil, mi hermana Marta de Bermeo, y a mi hermana Yolanda de Jara allá en Miami. Un saludo muy grande para ellos, muy cordial, muy afectuoso. Están en nuestras oraciones continuamente y bendigo el Señor, la vida del resto de los hermanos que también en Guayaquil se sintonizan con nosotros. De igual manera en Manabí, aquí en la ciudad de Ambato, de igual forma también hemos recibido llamados desde Quito, llamadas telefónicas en donde hay saludos de parte de hermanos que se conectan con nuestra página. Y en esta noche vamos a continuar nuestra meditación en la Escritura. La encontramos en el libro del profeta Amós, capítulo 2. Y dice así el profeta Amós: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, Dios de Israel, Hijo de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá ni escapará, el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová el Señor. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra preciosa. Siempre hay una advertencia, siempre hay, mi Dios, una luz que nos ilumina, que nos aconseja, que nos muestra el camino a seguir y detener nuestros pies en cuanto a todo lo malo, a todo lo que a ti no te agrada, Señor. Bendice la porción que he dado lectura en esta noche, dándome sabiduría, entendimiento, abriendo mi corazón, Padre, para poder meditar y compartir un mensaje a tu iglesia. Lo pido en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bien, amados hermanos, Amós, el que lleva la carga, contemporáneo del profeta Oseas. Amós habla y anuncia o denuncia más bien el juicio de Dios. Una de las prácticas que hacían los moabitas eran quemar los cadáveres hasta calcinarlos, sus huesos. Mas Dios estaba en contra de este tipo de prácticas perversas, antinaturales, las cuales el profeta denuncia. Y por esta causa, hermanos amados, Moab está ligado a lazos de sangre con Israel. La ira de Dios está contra este tipo de cosas, de prácticas. Hermano, Dios no tolera o Dios no acepta la cremación de los cadáveres. Aquí tenemos un texto bíblico. Hay un juicio terrible que venía contra este tipo de práctica. En la actualidad, tengo entendido que en algunos países en el mundo se lleva práctica y se acostumbra a esto. En la India, aquí tenemos ya en el Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes. Pero está contra la Escritura, está contra la palabra del Señor. Ahora, consecuentemente de estas prácticas, lo que sucede es que, dice Dios, no quedará de Moab nada, será destruida completamente. Y la destrucción de Moab comenzó con la invasión de los babilonios. Tal es así que dejó de existir Moab como nación, dejó de existir, es decir, fue borrada completamente de su tierra. Ese fue el juicio y el castigo de Dios para ellos. No quedó memoria. Añade el profeta Amós diciendo de parte de Dios que Dios quitará de en medio de ellos, dice, a los jueces y matará a sus príncipes. Habían 6 naciones que habían tomado posesión en la tierra de Emanuel, la tierra que Jehová había dado como herencia a Israel, la tierra de Canaán, la tierra del amorreo, la tierra que fluye leche y miel. Ahí se mencionan 6 naciones. Entre ellas está Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab. Estas habían profanado la tierra de Israel porque habían colocado, es decir, originalmente sus construcciones dentro de sus mismas fronteras. Por lo tanto, lo único que esperarían ellos es que el juicio de Dios los expulsaría de ese territorio que no les corresponde. En el día de hoy hay un conflicto Israel-Palestino, pero en realidad Palestina, la palabra Palestina no existe, porque Palestina significa tierra de filisteos. Eso significa, este es el significado de Palestina. Y cuando Dios prometió a través de Moisés y luego de Josué repartir la tierra por heredad, la tierra que Dios había jurado que la daría a sus padres, Dios le dijo a Josué, dice, como estuve con Moisés estaré contigo y tú repartirás la tierra, la cual juré a vuestros padres que se las daría. Dios no se retractó del pacto. En ningún momento el Señor menciona Palestina. Ahí se menciona más bien 7 naciones, las cuales los israelitas tenían que expulsarlas. Así como Dios había pronunciado juicio entonces sobre las naciones paganas, hermanos, sin duda tanto Israel como Judá, ellos probablemente dirían, bueno, estos pueblos paganos lo merecían. Pero yo quiero decirles algo, hermanos amados, que si el propio pueblo de Dios peca contra Dios, merece castigo. Así que si Dios no perdonó a su propio pueblo con el cual había hecho pacto, mucho menos a los pueblos paganos que no pertenecen a él. Dios en cuanto a esto es justicia. Ahora, luego dice en el versículo 5, prenderé por tanto fuego. Ahora menciona Judá. Mire que primero menciona Moab, luego Judá y luego Israel. Los moabitas son los amorreos, los cananeos. Judá, pueblo de Dios, reino del sur, e Israel, reino del norte. Vemos aquí que nadie se libró del juicio y de la mano de Dios. Ahora en el verso 5 dice,
Prenderé por tanto fuego a Judá, el cual consumirá sus palacios en Jerusalén. Y es exactamente lo que ocurrió en el año 550 antes de Cristo, cuando los babilonios destruyeron completamente Jerusalén y fue quemado el templo, hermanos queridos. Por lo tanto, dice la Escritura que los ancianos se lamentaban y el pueblo mismo que habían visto la construcción de ese hermoso templo, ahora lo veían consumido. Luego ustedes sabrán que el Señor Jesucristo profetizó frente a Jerusalén cuando dijo: realmente Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas y a todos cuantos te son enviados. Ahí el Señor estaba avisorando lo que ocurriría 70 años después: la destrucción total de Jerusalén, la invasión total, una invasión completa. Ahí se cumplió la escritura de Mateo 24, cuando el Señor dijo: y no quedará piedra sobre piedra. Cuando los romanos invadieron completamente, es decir, que movieron todos los cimientos, los escombros, porque el oro del templo se derritió, del segundo templo construido. En el versículo 6 dice: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Conforme al reino del norte, se iba hundiendo cada vez más y más en la maldad, en la perversión, en el pecado, en la depravación y en la inmoralidad. Toda justicia había desaparecido de los tribunales. No había justicia para el pobre, no había justicia para los huérfanos, ni para las viudas, ni para nadie. Cuando dice que habían vendido al justo por un par de zapatos, significa que entregaron a los pobres a la esclavitud, vendiéndolos, hermanos, por unos centavos míseros. Para que ustedes tengan una idea hasta qué punto, hasta qué extremo llegó la nación de vender a sus propios hermanos, a sus propios conciudadanos, de convertirlos en esclavos, de explotarlos al máximo. Mi hermano, mi interrogante: ¿acaso no es eso lo que el día de hoy observamos en el mundo entero? ¿Cuánta gente es explotada? Los fuertes abusan de los débiles. Los poderosos sorprenden y oprimen a los pobres. Pisotean en el polvo de la tierra, nos dice en el versículo 7, a los desvalidos. ¿Qué representa esto? Y tuercen el camino de los humildes. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que denuncia Amós? Este pasaje demuestra que Israel había desechado completamente el consejo divino, había menospreciado la palabra de Dios, porque ellos habían inventado sus propias leyes y de esta manera habían fraguado su propia salvación. Y eso es lo que hoy vemos, hermanos. Los hombres siguen inventando leyes en como se llamen en los poderes legislativos, como se llamen diputados o asambleístas. Los hombres siguen construyendo leyes, pero leyes perversas, que están contra los principios de Dios, contra la moral de Dios. Hermano, todo cuanto la Biblia nos enseña es decencia. La Biblia nos enseña formación, la Biblia nos instruye. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro en lo cual usted va a informarse. La Biblia es la palabra de Dios en la cual usted tiene que aplicársela a su vida. No es un libro para adquirir un conocimiento, como un libro de literatura o de filosofía, no, o de historia. La Biblia es un libro de aplicación. El apóstol es muy claro cuando dice que la palabra de Dios es inspirada por él mismo, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y apto para toda buena obra. Ahora, hermanos, vemos aquí que ellos se denominaron de esta manera
haciendo sus propias leyes, se llamaron progresistas. A estas leyes las llamaron progresistas, leyes liberales, porque consideraban que la escritura, la palabra de Dios era anticuada, era obsoleta y que realmente no debería ser incluida dentro de su hábito normal cotidiano, dentro de su forma de vida. Ellos consideraron la palabra de Dios algo inadecuado. Mas Dios, observando todo esto, hermano, estaba próximo a derramar un juicio terrible. Ahí quiero leer nuevamente el verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y a su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Es decir, amados hermanos, este tipo de leyes inmorales, pervertidas, degeneradas, las estaban incluyendo. Esto ya conformaba su forma de vida diaria. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Es obvio observar aquí que todo, hermano querido, lo que estaban haciendo, toda la inmoralidad, toda, hermano, sus actos perversos y toda actividad injusta, Dios observaba. Es obvio pensar esto, amados hermanos, y por eso dice en el versículo a continuación 9, yo destruí delante de ellos al amorreo. El nombre amorreo tiene como una figura para representar a las 7 naciones cananeas que habitaron allí en la tierra prometida, lo cual los israelitas lo expulsaron. Éxodo 23, 27 y 24, 11. Entonces Dios dice aquí en el verso 10, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Ustedes han de notar que los profetas, tanto Oseas como Amós, que en estos últimos meses hemos venido meditando, siempre tocan la historia. Siempre van hacia atrás, siempre van hacia el pasado, hacia el tiempo del pacto, hacia el tiempo en donde Dios intervino de una forma milagrosa y gloriosa con esta nación elegida, porque Israel es la nación elegida. El profeta llama claramente la niña de sus ojos, así lo llama el profeta. Entonces, amados hermanos, hace un recuento y dice, los hice subir de la tierra de Egipto, los conduje 40 años en el desierto, para que tomasen y entrasen y tomasen posesión de la tierra del amorreo. No solamente Dios expulsó a los amorreos, hermanos, decir, de la tierra de Canaán, sino que aparte de eso, a más de eso, les dio la tierra como una heredad, como una herencia. Y sumado a ello, la gracia de Dios los sustentó de tal manera que no les faltó nada durante esos 40 años. Ahora, en el versículo 11, Dios dice aquí que no solamente los había librado de la cautividad, de la esclavitud y de la servidumbre, porque ¿qué fue Israel en Egipto? Esclavo. ¿Qué fue Israel en Egipto? Siervos de los egipcios. Es decir, los hijos del Dios vivo y verdadero servían a los paganos, servían a un imperio perverso, maligno. Pero Dios los hizo libres. Y a más de eso, dijo el Señor, y de entre vosotros, en medio de vuestros hijos, levanté profetas. Y también de vuestros jóvenes, levanté jóvenes nazareos. El voto nazareo era un voto muy especial, que se lo hacía temporalmente o también se lo hacía de por vida. Y quiero mencionar 3 personajes: Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Es decir, ellos hicieron votos. Acuérdense ustedes que Manoa dedicó a su hijo Sansón cuando nació, cuando Dios dijo, no pasará navaja sobre su cabeza, ni beberá vino, ni tocará muerto, ni beberá sidra, ni tomará licor. Era un voto nazareo, es decir, es una consagración total de por vida. Era el juez
Sansón levantado para liberar a Israel de la posesión o el dominio filisteo en aquel entonces. El segundo es el profeta Samuel. Antes de que Israel pida rey, fue levantado como un juez para gobernar, para ministrar como sacerdote, como profeta y como juez sobre la nación hebrea. Y el tercero, Juan el Bautista, aquel que dice la Escritura que vestía piel de camello y que comía miel y nada más, y estaba en el desierto. Aquel que dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Este pasaje o esta expresión se refiere, hermanos queridos, a que el corazón de Israel nunca dio fruto, siempre fue un desierto, nunca fructificó, porque nunca le creyó a Dios, nunca le obedeció a Dios, nunca amó a Dios, nunca fue fiel a Dios. Por eso dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Ahora dice: preparad el camino del Señor. Pero vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis a decir: no profeticéis más. De esta manera se sumaba un pecado más, aparte de la injusticia, de la inmoralidad, aparte de la idolatría, el paganismo, aparte de todas las cosas que cometía Israel, se sumó el menosprecio a los siervos fieles de Dios, traicionando de esta manera tan cruel, insensiblemente, y abandonando la obra y la casa de Dios. Amós denuncia aquí la manera en que fue corrompida la nación y cómo hasta los sacerdotes fueron sobornados porque fueron alcanzados por riquezas y por comodidades. Hermanos queridos, eso se repite el día de hoy. Si hay un pecado tremendo en el pueblo evangélico, es el menosprecio a los ministros, el menosprecio a los pastores. No se valora el pastorado, los años que se ha pastoreado. La gente abandona los templos, no van a la iglesia, no valoran la casa de Dios, no valoran la predicación de la palabra, no valoran la presencia de Dios. Es decir, es lo mismo que ocurría en los tiempos de Amós, hoy se repite. Menospreciaron a los siervos de Dios. Hermanos, yo no sé qué tiene en mente el pueblo evangélico, pero creo que un remanente sí ha considerado esto y está valorando lo que es el ministerio pastoral. Hermanos, lo que muchos pastores, hermanos, están al frente constantemente dando un consejo, dando una palabra, alentando, dando ánimo, orando, intercediendo, clamando, derramando el corazón por gente que ni merece, por gente infiel, por gente ingrata, por gente que paga, y paga con indiferencia, y paga con pecado, con mundanalidad, y paga con irresponsabilidad. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que a los siervos de Dios que han sido llamados, el siervo de Dios dice debe ser sufrido, apto para enseñar, dice la Escritura. Así que si Cristo sufrió por nosotros, hermanos, nosotros también seguimos esas pisadas. Y todos aquellos que quieran seguir el camino del Señor padecerán de igual forma. Bien, hermanos, aquí dice el Señor: yo por tanto, en el versículo 13, os apretaré en vuestro lugar, como una carreta que está cargada de gavilla. Cuando la carreta estaba cargada de semilla de gavilla era pesada, y todo lo que colocaban debajo de sus ruedas lo destrozaba. Hermano, es obvio pensar que Dios está cansado. Es obvio pensar que Dios está agobiado, que Dios está harto de tanta maldad, pecado, mentira, engaño y de tanta inmoralidad y depravación. Hermano, es obvio pensar, y Dios en breve aplastará al pecado y al pecador si no se arrepiente, si no te vuelves a Dios. Dice la Escritura en Lucas capítulo 13,
cuando el Señor dijo a los discípulos, esto es a los discípulos, no a los fariseos, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente, dice el capítulo 13 de Lucas. Vaya, véalo en su Biblia. Amados hermanos, el ligero no podrá huir, dice, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. Al escuchar el pueblo las profecías de Amós, le restaron importancia. Ya no le daban importancia a las profecías del profeta, hermanos queridos, porque ellos se sentían seguros de sí mismos, que si alguna cosa aconteciera, según ellos, estaban preparados para resistir lo que viniera. Mire, hermano, hasta qué punto cerraron sus oídos, porque dijeron a los profetas, no profeticéis más. Es decir, cerraron las bocas de los profetas. Jesús dijo no solamente que Israel había matado y apedreado a los profetas, sino que los encarcelaron. Fueron muertos, fueron degollados. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Fueron perseguidos. El mismo profeta Jeremías, cada vez que profetizaba, iba a parar a la mazmorra, porque el rey no se agradaba del mensaje que el profeta Jeremías le daba. Cada vez que lo llamaba, dice, tú me profetizas siempre males, tú me profetizas problemas, nunca me profetizas algo agradable. Y es lo que los hombres quieren oír hoy, algo que les agrade al oído, pero en el corazón es otra cosa, amados hermanos. Mas Dios dice, ahora voy a estar a favor del enemigo, ya no a favor de mi pueblo. Porque mi pueblo no me quiere, no quiere oír, no quiere escuchar mi voz. Ha menospreciado mi casa, ha menospreciado mis siervos, ha menospreciado mis mensajeros, ha menospreciado el mensaje. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Significa que Israel, hermano, cuando dice por 3 pecados y por el cuarto no revocaré, significa la multitud de pecados. Hermano, porque un pecado llama a otro pecado, y ese llama a otro pecado, y se van sumando, y se van sumando. De esta manera Israel ya no deseaba, hermanos amados, más la liberación de parte de Dios. No necesitaban ellos ya de Dios, como tantos evangélicos, como tantos supuestos cristianos, ya no necesitan de Dios, porque se sienten fuertes, seguros, se sienten maduros, creen que tienen mucha capacidad para poder arreglar sus problemas personales a solas. Israel afirmaba que ellos podían librarse por sí mismos y que no necesitaban ya la ayuda divina. Así está el mundo entero y así está el pueblo evangélico. Y por último dice, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo. Esta frase indica al soldado que para huir más fácilmente del conflicto abandona toda su armadura, su arma, su escudo, abandona todo lo que pueda resultar peso para él y que le impida escapar con vida. Esto significa, hermanos queridos, que ya no había escapatoria para la nación de Israel. Las armas que usted ha construido, la fortaleza en la cual usted se ha encerrado, será destruida, no te servirá de nada. Cristo fue claro a los discípulos, separados de mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo dice claramente en la carta a los Corintios, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortaleza. Y estando prontos para castigar toda desobediencia y derribar todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios. Esto significa, hermano, que la palabra de Dios es la única que puede derribar todo argumento
perverso, humano y diabólico. La palabra de Dios, cuando Cristo venga, Él matará al anticristo, Él lo destruirá con la espada aguda que sale de su boca. Oremos. Padre eterno, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra preciosa en la cual hemos meditado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú iluminas nuestro corazón, nuestra mente. Nos enseñas, Padre eterno, lo que tenemos que hacer, volvernos a ti. Perdónanos, Señor, si no hemos escuchado tu voz, si hemos menospreciado tu casa, si no hemos valorado a tus siervos, a tus ministros, tus sacerdotes que tú llamaste, Señor. Tú dices aquí, de en medio de vosotros levanté a vuestros hijos como nazareos para que se consagren, porque era una consagración especial. He levantado profetas en medio de vuestro pueblo, pero no quisisteis oír. Israel menospreció su palabra, menospreció los siervos, menospreció la casa de Dios y menospreció su Espíritu Santo. Perdónanos, Dios mío, que no cometamos el mismo pecado nosotros. Amén, Señor. Señor, bendice esta palabra en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Sí, amén, amén y amén. Hay una petición de oración por Berito Tubón, tiene un fuerte dolor de espalda. Vamos a orar por una señora Berito Tubón que tiene un fuerte dolor en su espalda. Padre eterno, ponemos esta vida delante de ti. Sí, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú te dignes, Padre eterno, poner tu mano santa, tu mano de salud sobre este cuerpo debilitado, sobre este cuerpo, Señor, afectado. No sabemos por qué razón, si es una neuritis, es una neuralgia, si es un problema, Padre eterno, pasajero, pero pon tu mano, mi Dios. Si es una inflamación, Padre querido, allí sea tu mano posándose para sanidad, para sanidad, para salud. Tú dices en tu palabra, yo revelaré abundante sanidad y medicina. En el nombre precioso de Cristo, por la fe lo pedimos en esta noche y te damos gracias. Orar por diferentes enfermedades que se están presentando en los cuerpos. Señor, y por tanta enfermedad que hay, mi Dios, en este mundo. Dice tu palabra en Salmo 91, Jehová nos librará de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga en su verdad, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad, ni pestilencia que ande en oscuridad y en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, a nosotros no nos llegará. En el nombre de Jesús, escóndenos, Señor. Escóndenos bajo la sombra de tu sangre y cúbrenos con tu sangre preciosa y gloriosa. En el nombre de Jesús, en ti descansamos. En ti reposamos. En ti vamos a descansar. En el nombre siempre, de Jesús. Padre amado, en el nombre bendice poderoso a mis de Cristo. hermanos. Sí, Señor. Bendice todo cuantos bendice, en esta Padre noche Santo, hayan estado conectados. Señor, y de alguna persona que esté pidiendo, Cristo, Señor, allí sí, Señor, por salud, extiende tu mano, Señor, reciba sanidad en esta noche. Padre, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Hay gente que está pidiendo y está diciendo, Señor, mi Dios, sé propicio a mi necesidad. Extiende tu mano ahora. Pon tu mano, Padre, Señor, sana esos cuerpos debilitados, afectados, lo que sea, Padre. Pon tu mano. Que se quiera ahora acercar, tú puedes sentir la sanidad de parte del Señor para tu vida. En el nombre de Jesús, por la fe, lo estamos declarando. Sí, Señor, estoy seguro que tú oyes la oración del justo. El justo clama y Jehová lo oye y nos libra de todas nuestras angustias. Temores. Señor, en el nombre de Jesús, de nervios, en el nombre estrés, de Jesús, Señor, Padre, de pánico, esos ataques de todo pánico, lo que turbe Padre, el corazón, en el nombre lo que poderoso traiga de Cristo angustia, Jesús, Padre, aleluya. lo que traiga ansiedad. Bendito sea el Señor. Padre, dice el salmista, a su amado sí, Dios le dará el sueño. El Salmo 127. Por demás es que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues a su amado Dios le dará el sueño. Que el Señor nos bendiga. Por el hermano de José Lobombón que tiene COVID en Canadá. Sí, Señor. Ponemos también un familiar de mi hermano José Lobombón. Padre, que él pide, Señor amado, que oración por esta vida que también está contagiado con este COVID. Sé que tú estarás levantándolo, tratando allí, y poniendo tu mano de salud en la vida de este varón.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. En París, por Isabelita Vallejo. Y por Isabelita Vallejo, Señor, Allá en oramos París. por una niña allá en París, en Francia también. Hoy recibimos una llamada telefónica que la joven, esta jovencita está afectada con este COVID también. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Padre. Sí, Señor. Extiende tu mano de Amén. salud, Sí, de Señor, sanidad en el nombre sobre de esta Jesús. joven, Sí, Padre. Señor, En el nombre de Jesús. No hay nada Nazaret. imposible Sí, para Señor, ti. tú eres No hay nuestro nada Salvador, imposible para ti. nuestro Quita de Salvador ella en todo Cristo. miedo, todo Sí, temor. Señor, en el No nombre de avanzará esa Jesús. enfermedad más Sí, allá Señor, de lo más que de tú lo nos tú permitas. Una vez Gracias, más, mi Señor. damos gracias por Bendice la a tu mamá siervo. de Carlitos, Sí, Señor, allá amén. en Manaví, en Puerto Viejo. Te doy gracias, Señor, porque esa vida está en tus manos. En tus manos está, Señor, la señora María. La bendecimos en el nombre de Bendecimos Jesús. al pastor Johnny Constante. Y bendigo, Señor, la vida también de nuestro hermano Que Johnny siga Constante, adelante, pastor, Señor, que siga que también adelante. se conecta muchas veces con nosotros. Que lo Bendecimos haga su fuerte. ministerio, bendecimos Libra su mis iglesia, pastores del lazo del bendecimos, cazador. Señor, Sí, su Señor, labor, amén. su obra evangelista, Bendito sea Padre, el Señor. que él hace Gloria, constantemente gloria a en tu las nombre, calles. Padre. En el nombre Bendito de sea el Jesús, Señor. Gloria a tu pregonando nombre, tu Padre. palabra como un Santo, profeta de Dios. santo eres, Señor. En el nombre de Jesús. Guárdalo también a tu siervo, Padre. En el Nos nombre de guardas a Jesús. nosotros Guárdanos, también Padre, a de nosotros. los lazos del cazador, de la peste destructora. En Tú el con tus nombre. plumas nos vas a cubrir, Señor, y debajo de tus alas Gracias, estaremos Señor. seguros, Padre. Tú nos librarás de toda peste, de toda plaga, En de el todo nombre de virus, Jesús. porque hemos puesto a Jehová nuestra esperanza, al Altísimo como nuestra habitación, y esa es la confianza que tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, mañana 8 en punto, vamos a continuar con nuestro medio tiempo de vigilia. El día domingo, el día sábado en la noche está mi hija María José en la intercesión desde las 8 de la noche. Y el domingo no se olviden el servicio, primero 9:30 de la mañana hasta las 10:30. El segundo servicio 11 de la mañana a 12 del mediodía. Trate usted de llegar un poco temprano antes de que se cierre la puerta. Cuando la puerta se cierre, hermano, es porque ya está lleno. El domingo anterior estuvieron ya en el primer servicio 60 personas. Entonces, cuando la puerta se cierra es porque ya no hay espacio. Y hasta por seguridad suya. Y por de esta manera cumplir con la bioseguridad, el distanciamiento. No se olviden de llevar sus mascarillas. Que el Señor los bendiga. Que vayan a conectar a la vigilia. Amén.